Un hombre versado en las Escrituras, fariseo, toma la palabra en medio del Sanedrín, de esas autoridades judías religiosas, y de una manera muy sensata, prudente, cautelosa, los pone como en alerta, advirtiéndoles, poniendo incluso de referencia 2 casos de personas que encabezaron revueltas. Y en base a eso dice, pues con el tiempo se sofocó, se aplastó, se acabó. Un tal Teudas y un tal Judas el Galileo. Ahí en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, verso 38, dice explícitamente, si lo que ellos, refiriéndose obviamente a los apóstoles, lo que traen de intención, lo que andan obrando, es cosa simplemente de los hombres, es cuestión humana, o que ha salido de iniciativa natural, dice, se va a desbaratar, como diciendo, el tiempo lo va a ir diciendo. Verso siguiente, 5:39, pero si eso viene de Dios, no vaya a ser que ustedes luchen contra Dios y queden ante la gente como alguien que está en contra de las cosas de Dios. Y eso los puso como a reflexionar, a analizar su actitud de aquellas autoridades religiosas. Siguiente versículo, pues ellos ya van a ser soltados, pero para eso son azotados. Se les prohíbe enérgicamente seguir enseñando pues la doctrina de Jesús, ahí en el 5:40. En el 5:41 va a hacer referencia al gozo, la alegría, la felicidad por padecer aquellos ultrajes a causa de Cristo Jesús. En cierta forma hasta sintiéndose indignos de ser asociados por la causa del Evangelio. Y en el capítulo 5, verso 42, ellos van a seguir anunciando, van a andar en las casas, en el templo, anunciando la buena nueva o el Evangelio de Jesucristo. Pero ahí vemos los estragos que está sucediendo en la iglesia naciente, persecución. No nos extraña que busquen esos momentos fuertes de oración, de alabanza a nuestro Dios, incluso desde antes que sucedieran esos acontecimientos. Ustedes se van al final del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, el último versículo de todo el Evangelio de San Lucas, y capítulo 24, verso 53, va a decir que después de que vieron a Jesús que ascendió a los cielos, regresaron al templo, iban todos los días a alabar a Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 46, va a hacer alusión que ellos iban al templo y a las casas también a partir el pan, a la enseñanza. Es algo común en la iglesia naciente esas iniciativas. Primero sí, de seguir anunciando, de convivir como comunidad creyente. Y eso pues nos lleva a tener siempre referencia esos elementos, porque está en la iglesia naciente del Señor Jesús. Y seguimos ahí meditando cómo existen brotes de persecución fuerte a raíz de que se va intensificando como el desprecio a la nueva comunidad cristiana, entendida como los del camino, los seguidores de Jesús. Después de la muerte, por ejemplo, de Esteban, allá al final del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, verso 1, dice ahí que a raíz de la muerte de Esteban se desata una persecución contra la iglesia de Jerusalén. Claro que muchos huyen. Y luego en el verso 3, capítulo 8, verso 3, va a afirmar
Pablo hacía estragos contra la iglesia, entraba en las casas, agarraba gente y órale, a encarcelarlos y azotarlos. Eso mismo lo va a retomar, como lo identifican en una oración muy profunda que tiene, un éxtasis con el Señor, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 19, dice ahí, diciéndole el Señor al Señor Jesús, Pablo al Señor Jesús: ellos saben cómo yo entraba a las sinagogas y cómo los perseguía. Él es consciente de lo que lamentablemente hizo y que después va a experimentar él mismo. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, verso 16, a Ananías el Señor le revela y le va a decir: mira, yo le voy a mostrar a Pablo, a Saulo de Tarso, lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. Y luego ya viene en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 24 al 25, cómo él ya vivió también la persecución. Después de haber sido un perseguidor, él experimenta la persecución por causa de Cristo Jesús. Una cita que hemos mencionado en algunas otras ocasiones, 2 Corintios, capítulo 11, verso 24 al 25, dice ahí: en 5 ocasiones me dieron los 39 azotes, en 3 ocasiones con varas, en otra ocasión apedreado, lo dejaron prácticamente muerto, y varias ocasiones encarcelado, y todo por anunciar a Cristo Jesús. Lo que fue un perseguidor, un enemigo de la iglesia naciente, ahora él lo experimenta en propia carne, en su propio pellejo, lo que es la fidelidad a Cristo Jesús. Pero va a decirnos ahí en la famosa cita de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo unido a aquel que me fortalece. Ya no tendrá Pablo después miedo, temor o angustia porque sea perseguido, sea amenazado. Está tan adherido a Cristo Jesús, como lo estuvieron los primeros apóstoles, obviamente, porque estaban convencidos de que Cristo Jesús pues había resucitado, había triunfado glorioso, y es el que les ofrecía pues esa vida nueva. La valentía de aquellos cristianos primeros siempre serán un referente incondicional para nosotros los cristianos de todos los tiempos. Urge en nuestros tiempos cristianos a carta cabal, que seamos luz en este mundo, en esta sociedad, para que no seamos uno más del montón de una sociedad que a veces se resiste al Evangelio, a las Escrituras. Si el creyente asume realmente su identidad de discípulo de Cristo, ha de resplandecer con su luz. Acuérdense lo que dice ahí en Mateo capítulo 5, verso 16, que brille su luz ante los hombres, para que viendo sus buenas obras, otros glorifiquen a Dios. Terminamos un breve comentario muy simple del Evangelio. Es la preparación, este relato de la multiplicación de aquellos panes y aquellos peces, para el gran discurso del pan de vida que va a ir mencionando el Señor Jesús paulatinamente. ¿Qué se percibe en ese relato? Pues claro, el poder del Señor Jesús, que obra en bien de aquella multitud. Ciertamente algunos lo podrían haber seguido porque tenían pan gratis, pero eso no es lo más importante, sino el poder de Él, la abundancia, y cómo alguna gente hasta pretendía mejor elegirlo como rey. Se les va a escabullir porque se puede malinterpretar precisamente su mesianismo. No era como algunos pretendían que fuera. El mesianismo de Jesús pues va por otro rumbo que en su momento se podrá comentar. Que Cristo Jesús inunde nuestros corazones siempre de su gracia, de su presencia, y que nunca nos falte Él, que es el pan de la vida.